Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los seguidores de la serie que estamos analizando. El título ya les habrá dado una pista: Mert revela todo, el amor verdadero con Afra o el fin. Vamos a desgranar esta compleja situación que ha tenido a muchos de ustedes con el corazón en un puño. Si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros análisis, debates y teorías sobre sus series favoritas. Les prometemos contenido que les mantendrá enganchados y con ganas de más. La trama de nuestra serie ha llegado a un punto crucial, un verdadero clímax de emociones y conflictos latentes. Las relaciones se han entrelazado de formas que jamás imaginamos, las lealtades se han puesto a prueba hasta el límite, y sobre todo, las verdaderas intenciones y la esencia más profunda de nuestros personajes han comenzado a emerger con una fuerza arrolladora. Hoy nos centramos en Mert, un personaje que ha experimentado una transformación fascinante, a veces vertiginosa, y en ocasiones, profundamente desconcertante para quienes seguimos de cerca su evolución. Su vínculo con Afra ha sido, sin lugar a dudas, uno de los pilares emocionales que ha sostenido la narrativa de esta historia. Sin embargo, las últimas semanas nos han dejado con interrogantes cada vez más profundos, con un nudo en la garganta. La pregunta que resuena en las mentes de todos es: ¿está Mert finalmente abriendo su corazón por completo a Afra, revelando un amor verdadero, puro y sin reservas? ¿O por el contrario, estamos presenciando el principio del fin de su relación, quizás impulsado por una razón oculta que aún no comprendemos o una decisión equivocada que podría ser irreversible? Hemos sido testigos privilegiados de cómo Mert ha luchado internamente, de ese combate silencioso y desgarrador que se libraba en su interior. Sus acciones, a menudo contradictorias y difíciles de descifrar, han sido un fiel reflejo de este conflicto constante. Por un lado, hemos tenido momentos de una ternura innegable hacia Afra, gestos sutiles pero poderosos que parecen confirmar, sin lugar a dudas, que sus sentimientos son genuinos y profundamente arraigados. Él la protege con una ferocidad que sorprende, la apoya incondicionalmente en sus momentos más difíciles y, en varias ocasiones, hemos sentido, casi palpado, que está dispuesto a sacrificarlo todo por ella, a poner su propia vida en riesgo si fuera necesario. Es esa vulnerabilidad que emerge de su aparente coraza, esa grieta por donde se asoma su lado más tierno, lo que ha cautivado a muchos de ustedes, y para ser honestos, también a mí. Ver a un personaje que a primera vista puede parecer rudo, distante o excesivamente reservado, mostrar un lado tan sensible, tan tierno y expuesto, es siempre un momento narrativo de una potencia emocional sin igual. Sin embargo, y es aquí donde reside la complejidad y la ambigüedad que tanto nos atrapa, también hemos sido testigos de sus vacilaciones, de sus recelos, de esos secretos que parecen pesarle y, sobre todo, de esas decisiones inexplicables que en ocasiones lo han distanciado de Afra o que, de manera más cruel, han sembrado la semilla de la duda en el corazón de ella. Son estas acciones impulsivas o calculadas producto de un miedo arraigado a la intimidad, a la posibilidad de ser herido de nuevo, a exponerse a un dolor que quizás ya ha experimentado en el pasado. ¿O hay algo más oscuro, algo que aún se nos escapa, que lo impulsa a actuar de esta manera tan esquiva? La serie ha jugado, de manera magistral y con una habilidad pasmosa, con estas ambigüedades, dejándonos en un estado de constante especulación sobre sus verdaderas motivaciones, tejiendo una red de incertidumbre que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Uno de los puntos más cruciales para poder dilucidar si estamos ante un amor verdadero es analizar detenidamente las acciones de Mert cuando Afra se encuentra en peligro inminente o cuando necesita su ayuda de una manera fundamental, vital. ¿Ha estado ahí para ella de forma incondicional, sin titubeos ni excusas? ¿Ha logrado poner los intereses de Afra por encima de los suyos propios, incluso cuando el camino se volvía arduo, peligroso o requería un sacrificio personal significativo? Hemos sido testigos de escenas desgarradoras donde Mert ha arriesgado su propia seguridad, su propia vida, para proteger a Afra. Y eso, sin ninguna duda, es un indicio sumamente fuerte, casi irrefutable, de un amor profundo y genuino. Pero, ¿son estos actos meros impulsos altruistas nacidos de un sentimiento puro, o son parte de una estrategia más compleja, de un juego de apariencias que aún no logramos desentrañar? La delgada línea entre la protección genuina y la manipulación sutil es, a menudo, difícil de trazar. También debemos considerar, y es un factor determinante en cualquier relación, la comunicación entre ellos. ¿Se han abierto realmente el uno al otro?
Han compartido sus miedos más profundos, sus sueños más anhelados, sus verdades más íntimas y, a veces, dolorosas. El amor verdadero, o al menos nuestra concepción ideal de él, se construye sobre los cimientos sólidos de la honestidad absoluta y la transparencia total. Si Mert ha estado ocultando cosas importantes, si no ha sido completamente sincero con Afra, si ha construido un muro de secretos a su alrededor, entonces, por muy intensos y apasionados que sean sus sentimientos, la base misma de su relación podría ser inherentemente frágil, susceptible de derrumbarse ante la menor adversidad. Hemos visto en innumerables ocasiones cómo Afra se ha sentido confundida, herida, incomprendida por la falta de comunicación de Mert, por esa reticencia a abrirse por completo. Y esas escenas nos llevan inevitablemente a cuestionar la verdadera solidez y el futuro de su vínculo. Además, no podemos ni debemos ignorar las influencias externas, esos vientos que soplan en direcciones inesperadas y que pueden alterar el curso de las cosas. Hay otros personajes o circunstancias externas que estén presionando a Mert, obligándolo, quizás sutilmente, a tomar decisiones que no reflejan necesariamente sus verdaderos sentimientos hacia Afra. A veces las presiones externas, ya sean de índole familiar, profesional, social o incluso de la aparición de otros intereses románticos, pueden complicar enormemente la situación y llevarnos a presenciar comportamientos que, en un principio, no entendemos o no logramos justificar. Hemos sido testigos de cómo las decisiones y las acciones de otros han afectado directamente a Mert, generando un efecto dominó que, a su vez, ha impactado de manera significativa en su relación con Afra. Pero, ¿qué significa realmente revelar todo? Para mí, para nosotros como analistas y como espectadores empáticos, revelar todo significa, en su esencia más pura, dejar caer las barreras. Significa despojarse de la armadura, ser vulnerable ante la persona amada. Significa admitir errores, pedir perdón si es necesario, y expresar las verdades más difíciles, aquellas que queman en la garganta y que cuesta pronunciar. Si Mert está logrando eso, si está sinceramente buscando la reconciliación, si está demostrando con acciones contundentes y palabras sinceras que Afra es lo más importante para él en este mundo, entonces sí, podemos afirmar con un alto grado de certeza que estamos ante un posible y poderoso amor verdadero. Pero si sus revelaciones son parciales, si todavía guarda secretos importantes bajo la manga, si sus acciones siguen siendo impulsadas, en el fondo, por el egoísmo, por el miedo paralizante o por motivos ocultos que aún no han salido a la luz, entonces la situación se torna mucho más sombría, y el temido fin podría estar mucho más cerca de lo que pensamos, un final agridulce o incluso trágico. Hemos analizado los momentos clave, los puntos de inflexión que nos han dado pistas, esperanzas y, a veces, desesperanza. Recordemos aquella escena emblemática donde Mert, impulsado por una fuerza desconocida, confronta a su furia desmedida, su determinación inquebrantable en ese instante para proteger a Afra, fueron palpables, transmitidas con una intensidad que nos llenó de esperanza. Pero casi inmediatamente después de esos momentos de euforia, vienen los episodios de silencio sepulcral, de distancia emocional insondable, de decisiones que parecen diseñadas para alejarla, para crear un abismo entre ellos. Es precisamente esta montaña rusa emocional, esta constante alternancia entre la cercanía apasionada y la lejanía desconcertante, lo que nos mantiene tan absortos, tan cautivados por esta historia. Y ahora, llegamos a la gran pregunta que muchos de ustedes nos han enviado a través de innumerables comentarios en nuestros vídeos y mensajes directos a nuestras redes sociales. ¿Cree el creador de este vídeo, es decir, yo, que el amor de Mert por Afra es verdaderamente profundo y que esta revelación, a la que alude el título, es su gran momento de honestidad? Si tuviera que apostar, si tuviera que basar mi predicción en las últimas pistas que la serie nos ha ofrecido y en la trayectoria del personaje hasta ahora, diría, con una convicción creciente, que sí, Mert sí ama a Afra de verdad. Su lucha interna no es más que la de un hombre que ha sido profundamente herido en el pasado, que teme la vulnerabilidad como si fuera una enfermedad mortal, pero que al final, sus sentimientos por Afra, esa conexión que han forjado, son más fuertes y poderosos que sus miedos más arraigados. Creo firmemente que la revelación, a la que se refiere el título, es Mert finalmente logrando vencer esos miedos paralizantes, derribando las barreras que él mismo ha construido, y comprometiéndose plenamente con Afra, demostrándole, de una vez por todas, sin lugar a dudas, que ella es su máxima prioridad, su ancla, su todo. Sin embargo, la parte del fin del título es lo que añade ese toque de intriga, ese suspense que nos mantiene en vilo. El fin podría no ser el fin de su amor, que podría ser inquebrantable e inmortal.
Podría ser el fin de la duda, el fin de los secretos que los han separado, el fin de la lucha interna constante de Mert. Podría ser el fin de una etapa marcada por la incertidumbre y el comienzo de otra, una etapa mucho más sólida, más honesta y más madura para su relación. O en un escenario más trágico y desgarrador, podría ser, lamentablemente, el fin de la relación misma si sus miedos más profundos, o las decisiones equivocadas que ha tomado en el pasado, lo alcanzan de una manera irreparable, dejando cicatrices que ya no puedan ser sanadas. La belleza, la magia y el encanto de estas series residen precisamente en esa dualidad, en esa capacidad de presentarnos dilemas complejos que nos permiten especular sin cesar, debatir apasionadamente y, sobre todo, conectar emocionalmente con los personajes y sus profundos y a menudo dolorosos dilemas. Hemos visto cómo Afra, a pesar de las innumerables dificultades, de los vaivenes emocionales y de las decepciones, ha sido una roca inamovible para Mert. Ha sido paciente hasta un punto casi heroico, comprensiva hasta la exasperación, pero también, y es importante recordarlo, ha mostrado sus límites, ha demostrado que incluso el corazón más noble tiene un punto de quiebre. Si Mert no logra comprender esto, si no actúa de manera decisiva, contundente y sobre todo, honesta, entonces, incluso si su amor por ella es verdaderamente puro y profundo, podría ser demasiado tarde para salvar la relación. El fin podría ser, en ese caso particular, el fin de su oportunidad única de estar juntos, de construir un futuro que ambos anhelan. En resumen, hemos explorado en profundidad las complejidades intrincadas de la relación entre Mert y Afra, analizando minuciosamente cada acción, cada vacilación, cada secreto de Mert, y examinando las dudas legítimas que han surgido en el camino. Hemos intentado discernir si su amor es verdadero y si estamos ante una revelación que fortalecerá su vínculo para siempre o, por el contrario, marcará el principio de su inexorable declive. El título de nuestro análisis nos presenta una dualidad intrigante, un dilema fascinante, y es precisamente en esa ambigüedad, en esa zona gris de la narrativa, donde reside gran parte de la magia y del poder de esta historia. Hemos sido testigos de momentos de conexión profunda, de ternura inesperada, pero también de distancia emocional, de silencios elocuentes y de secretos que han amenazado con destruirlo todo. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis tan profundo y apasionado. Espero sinceramente que les haya resultado interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y, sobre todo, que les haya dado pie a sus propias reflexiones y a sus propias teorías. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el amor de Mert por Afra es verdaderamente auténtico? ¿Qué creen que significa realmente revelar todo en este contexto específico de la serie? Dejen sus opiniones más sinceras, sus teorías más audaces y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Su participación activa, sus debates y sus aportaciones son el alma de este canal, lo que realmente lo hace cobrar vida y crecer día a día. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido valioso y emocionante, no olviden darle un gran y merecido me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus colegas, con todos aquellos que también siguen apasionadamente esta serie, así podremos seguir debatiendo, analizando y compartiendo nuestra pasión juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad creciente de amantes de las series, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, nuestros análisis exclusivos y nuestras teorías más descabelladas. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los mantendrá enganchados. Hasta pronto y que la pasión por las series los acompañe.